Pero mi video no se ve. Mi video no se ve. ¿Qué se mete en el video? Se está viendo un video de la pantalla de la federación. doctora. ¿No? Se está viendo el que hizo La Alessandro. presentación de la doctora está ahorita. No, el video que yo hice. Sí, se está viendo, pero en un cuadrito de abajo. ¿Cómo? En un cuadro donde aparecemos todos de la foto. Esta la doctora está en full. No, debería estar solo mi video. ¿Dónde está? ¿Ya estás en la página? ¿Mm? ¿Ya estás en la Le página? dejar a la doctora, creo, de presentar, para que pueda aparecer el video que están presentando. Ahí está hablando. ¿Qué se ve? Ponle foco a esa. Es que el mío debe ser. Ese se debe estar viendo. Pero solo en el webinar. No tienes espectador en el webinar. Esto es lo que nosotros vemos. ¿Ya? Ya sí, ya podemos pasar el video. Tenemos, ¿cuántas personas hay? 200. Sí, pues. El doctor Moisés comienza. ¿Te cuento? Comenzamos la cuenta, doctor, para que usted entre. ¿Está grabando ya? Llega. Adelante. Ya. Un momentito, un momentito.
Adelante, doctor Moisés, ya tiene usted la palabra. Buenos días a todos. Les damos la bienvenida de parte de la Mesa Directiva Entrante 2021-2023 de la Federación Mexicana Nacional de Neonatología. Estaremos retomando las conferencias sabatinas que sábado a sábado estaremos proyectando por vía webinar. Estaremos transmitiendo también desde la plataforma Zoom de la Federación Nacional de Neonatología de México y a través de la página de Facebook Live de la página de la Federación. En esta primera sesión es un honor tener como invitada a la doctora Eva Alejandra Chavana Naranjo de la ciudad de Guadalajara, quien nos hablará de un tema de los que vemos frecuentemente en las terapias intensivas neonatales, como es la hemorragia intraventricular del prematuro. El tema en esta ocasión será de la prevención al tratamiento en la hemorragia intraventricular del prematuro. Sabemos que este problema es un problema de los más comunes en el prematuro y se ha cada vez presentado o se ha detectado con mayor frecuencia en la medida que la mortalidad de los recién nacidos ha mejorado en las terapias intensivas y en consecuencia con la también introducción de la ultrasonografía transfontanelar, esto se ha detectado cada vez más. Le cedo la palabra al doctor Gaspar Encalada, coordinador de esta sesión, para que presente a nuestra ponente. Muchas gracias, doctora Eva, de antemano. A ustedes. Buenos días a todos. Reiteramos nuestra cordial bienvenida a este ciclo académico 2021. Es un placer estar con la profesora, la doctora Eva Alejandra Chavana Naranjo. Sus estudios son avalados por la Universidad de Guadalajara, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es pediatra neonatóloga, egresada del Instituto Nacional de Perinatología. Doctora, sea usted bienvenida. Le cedemos la palabra. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. Espero que estén bien. Muy agradecida con la Federación Nacional de México, con el doctor Moisés Quiles, con el doctor Gaspar Encalada, dos grandes amigos. Entonces, vamos a empezar sin más ni más la plática. Es un tema, como menciona el doctor Quiles, muy grave por todo lo que ya conocemos y obviamente debido a toda esta cuestión de la mortalidad que se ha disminuido, la supervivencia de los recién nacidos prematuros cada vez más pequeños sigue adelante. Eso es algo muy bueno, pero no por eso es indiferente toda esa morbilidad a la que nosotros hemos visto a los pacientes. Recuerdo que cuando yo estuve en una etapa de formación, los ultrasonidos como que delegábamos un poco la responsabilidad a los radiólogos, vamos. Y finalmente, desde hace ya algunas décadas, en diferentes países ha evolucionado y los neonatólogos, los pediatras, quienes estamos al pendiente de los recién nacidos, nos hemos adherido más a esta herramienta, haciendo un poquito analogía con el ultrasonido pulmonar, ¿sí? Todos quisiéramos, cuando veo este cerebro, creo que es de un artista que se dedica a hacer como toda esta parte de colores y difumina, haciendo una analogía con la sinapsis, con las neuronas, con las células de sostén a nivel cerebral. Entonces, sí les quiero pedir, por favor, que tengan como una lupa en esta plática, si quiero transmitirles, ¿sí? Toda esta cuestión celular que en un recién nacido la tenemos que cuidar, ¿sí? Vamos a adentrarnos en una imagen muy microscópica, porque creo que eso es la base para entender y saber cuál es el daño que
hemorragia, ¿sí? Entonces sí les voy a pedir que para que podamos entender mejor todo el daño que puede producir, ¿sí? Esta es la lupa que nosotros quisiéramos tener, ¿sí? Aquí nosotros tenemos una corteza cerebral, tenemos dendritas, tenemos cuerpos neuronales. En términos generales, nosotros tenemos células de sostén y neuronas, ¿sí? Eso es algo bien importante entender, que por muchos años siempre como que se le dio mucho enfoque neuronas, que es como lo que siempre nos da la inteligencia, los mejores scores de cuestiones motoras, de lenguaje, cognitivas, etcétera, pero como que en un momento se olvidó un poquito de las células de sostén que juegan un papel muy importante. Ustedes ven en este cuerpo celular que es una neurona con sus dendritas, axones, etcétera, pero todo esto que ven ustedes transparente, como mar que se ve aquí transparente, todo esto está inmerso en células de sostén. Y las células de sostén, como bien su nombre lo dice, es para complementar, para hacer equipo con las neuronas y que juntas todos esos tejidos, todo ese tejido cerebral funcione, ¿sí? En equipo, ¿sí? Que finalmente es la definición de un tejido, ¿sí? Son millones y millones de células. Vamos a tratar de abarcar estos rubros. Empezaremos con la anatomía del prematuro, definición de hemorragia intraventricular. Trataré de evidenciar la prevención, el tratamiento y les compartiré algo de nuestros trabajos que hemos hecho en el Hospital Civil Nuevo, ¿sí? Algo bien importante es que nosotros, este es un cerebro, acordémonos de la lupa, por favor. Este es un cerebro de un bebé en el cual es un corte coronal, un coronal medio, ¿sí? Nosotros vemos, para nadie es indiferente ver aquí los ventrículos laterales, ¿sí? Y nosotros aquí tenemos el tálamo, ¿sí? La cabeza del núcleo caudado, y aquí exactamente se encuentra la matriz germinal. La matriz germinal es un cúmulo de células, también se conoce como una eminencia gangliónica, ¿sí? Y este nombre lo recibe porque todas las células de sostén y todas esas células más de pluripotenciales van a migrar a la corteza cerebral, y es lo que nos va a hacer a nosotros tener nuestro pensamiento, nuestra cognición, etcétera. Aquí anatómicamente está la matriz germinal. Sí, tenemos las neuronas y las células de la glía. Son dos como divisiones en términos muy generales hablando de anatomía, ¿ok? Este es otro corte, es el mismo corte, pero un poquito ya más en dibujo, digámoslo aquí. Aquí tenemos la cabeza del núcleo caudado y aquí anatómicamente está la matriz germinal, están los ventrículos laterales, vámonos familiarizándonos. Todos sabemos que lo que comunica es el agujero de Monro, y aquí tenemos el tercer ventrículo para comunicarse con el cuarto ventrículo, ¿sí? Y que fluye el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Todas estas estructuras están alrededor de la matriz germinal. Este es un acercamiento, es un zoom, por así decirlo, de esta región de aquí, ¿sí? Entonces, este es un corte coronal de un bebé que aquí dice mide 73 milímetros. Entonces, estamos hablando que está en una etapa de inmadurez a nivel cerebral. Y aquí vean ustedes qué asombroso se ve esta parte de la matriz germinal, cómo va circundando poco a poco. Tenemos el plexo coroide, como todos sabemos, es donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Tenemos en los ventrículos laterales, en el tercero y en el cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces, no olvidarnos que el drenaje del líquido cefalorraquídeo lleva un intercambio a nivel sanguíneo, y esa es como muchas de las bases de la hemorragia intraventricular. No olvidemos, aquí está el seno sagital venoso, ¿sí? Por donde ahorita vamos a ver en otro acercamiento cómo el líquido cefalorraquídeo va circulando y cómo la sangre, ¿sí? Todo lo que no sirve se va circulando y va cambiando desde sus electrolitos, glucosa, etcétera, ¿sí? Este es un corte histológico muy, muy bonito, que nosotros aquí tenemos un bebé de 76 gramos, ¿sí? Que mide 76
pesa, perdón, 76 gramos el cerebro y es un bebé de 24 semanas, ¿sí? La matriz germinal es esta región, vamos familiarizándonos, esta región azulada que nosotros vemos aquí, este es el núcleo caudado, ¿sí? Obviamente, a esta edad gestacional tenemos un engrosamiento de tejido, ¿sí? A mí me gusta mucho la definición de tejido y creo que somos ricos en nuestro cuerpo porque la definición de tejido es el conjunto de células, llamémosle de cualquier tejido, cerebro, corazón, riñón, intestino. Es un conjunto de células pluripotenciales de las mismas características que funcionan en colectividad. Entonces, cuando yo hablo de colectividad, estamos diciendo que todas jalan para el mismo lado, que todas van a cumplir una función. Y eso es algo bien interesante porque yo siempre les digo de repente a los residentes, esta matriz germinal, que es una célula rica, son células progenitoras que van a migrar hacia la corteza cerebral, ¿sí? La que le tocó estar abajo, digamos como un ladrillito, pues así me tocó estar y no pasa nada. Lo importante es hacer equipo para que obviamente conforme va caminando, la que le toque estar en la corteza cerebral, pues cumple la función para lo que es, ¿no? Entonces, esa parte es algo muy rico que pues gracias al cuerpo humano tenemos todos esos talentos, ¿no? Y este es un esquema, ¿sí? Analógico, esquemático y a nivel histológico. Y nosotros vemos aquí abajo donde dice la zona ventricular, todas estas células pluripotenciales, cómo van migrando a la corteza cerebral y que conforme va pasando el tiempo, incluso un día, 2 días, 3 días, y no se diga semana a semana, todas estas células van enriqueciendo y van migrando hacia la corteza cerebral, ¿sí? Y algo bien importante es que si ustedes se fijan en esta región de su lado derecho abajo, tenemos las células neuronales, las neuronas y las células de sostén. Esas neuronas y células de sostén que tienen sus dendritas, axones, si ustedes se fijan, por ejemplo, esta que estoy señalando, ¿sí? Va a dar vías eferentes y vías eferentes. Eso es algo bien importante que nosotros tenemos que recordar y saber que aquí, cuando un bebé tiene una hemorragia intraventricular, tiene una dilatación ventricular y demás, estos axones que van a migrar hacia arriba se rompen, ¿saben? Es como una oleada de agua que llega aquí, se rompen estos axones y esa es la base por la que los pacientes, ¿sí?, tienen tal o cual alteración, por ejemplo, una hemiparesia. ¿Por qué? Porque estas vías aferentes y eferentes se cortaron. Depende de qué tanto, obviamente, se hayan cortado, es el daño que vamos a ver en los pacientes, ¿verdad? Este es otro esquema. Vean cómo conforme va evolucionando la edad gestacional, 13 semanas, 17, 19, 25 y demás, cómo van incrementando, ¿sí?, esta estratificación celular, neuronal y de células de sostén. Nunca olvidemos las células de sostén. En últimos años han tenido muchísimo auge. Antes se creía de repente que solo las neuronas son las que no daban tal o cual función, pero estas células de sostén han adquirido mucha importancia porque a partir de ellas no hacen equipo con las neuronas y estas están dañadas, ¿sí? Tenemos estas 6 capas celulares y si ustedes se fijan, vean como por ejemplo esta neurona que estoy señalando en color naranja, cómo esta dendrita hace sinapsis con esta célula y después con esta que está en verde y así llega hasta arriba. Y eso era lo que le decía, lo que les comentaba de hacer equipo y de trabajar en colectividad. Yo creo que es algo muy apasionante que me gusta mucho. Y esta no tiene problema, esta se queda chiquita y luego todo para que vayan migrando hacia arriba, ¿sale? Y gracias a todo esto que se ha conocido, ¿sí? Obviamente hoy día tenemos resonancias magnéticas que nos dicen cuánto volumen cerebral va incrementando conforme la edad gestacional, pero también cuántas áreas en centímetros cuadrados, ¿sí?, se van expandiendo todas estas células. Y gracias a eso tenemos estas imágenes, ¿sí?, que nos ejemplifican qué más maduro está un paciente o menos, ¿sí? Ahora, no podemos dejar de mencionar, yo siempre doy clases en la Universidad de Guadalajara y les digo que
que siempre para enriquecer cualquier tejido lo que se necesite es sangre. Entonces no podemos dejar de mencionar que la matriz germinal es muy, muy vascularizada. ¿Por qué? Porque va de ahí todos los nutrientes que necesitan las neuronas y las células de sostén, los necesita todo lo que tiene la sangre. ¿Para qué? Para que siga creciendo, ¿sí? A nivel vascular tenemos, se conoce ya todas las arterias y las venas que están implicadas y que juegan un papel muy determinante en que un bebé tenga una hemorragia intraventricular o de la matriz germinal. Nosotros, si todos observamos este corte básicamente del cráneo, nosotros tenemos la carótida interna. A mí me gusta mucho mencionar esto porque la carótida interna, si ustedes se fijan, tenemos la arteria cerebral anterior, ¿sí? Y por acá estará la arteria cerebral media. Aquí está, ¿sí? Entonces, acordémonos que la arteria cerebral media es rama de la carótida interna. La carótida interna y externa van a la carótida común y la carótida común es rama directa del callado aórtico. Esto es muy trascendente porque esa es la analogía que nosotros usamos. Un bebé, un paciente con paro cardiorrespiratorio, con incremento de la osmolaridad a nivel vascular, me va a venir a alterar todo esto en un tejido, en esa sustancia gelatinosa amorfa, que así se define macroscópicamente la matriz germinal, pero que está muy vascularizada, ¿sí? No debemos dejar de mencionar que en estos cortes, sobre todo en este de lado aquí arriba, ¿sí? En un bebé de 24 semanas tenemos estas arterias ventriculares y vemos cómo van cambiando, ¿sí? Su estructura, se van haciendo de estar un poquito más horizontales, van haciéndose un poquito más verticales conforme va creciendo y madurando el paciente. Aquí tenemos otro ejemplo de la carótida interna y cómo estas arterias perforantes a nivel ventricular van entrando y va cambiando su forma. Y esta forma, algo tan sencillo de ser horizontal y hacerlo vertical, trae o tiene alteraciones en cómo va pasando el flujo sanguíneo, y por eso es que un bebé de 23, 24, 26, 29 semanas va a tener más riesgo de sangrado intraventricular que un bebé de 34 semanas. No olvidarnos, y siempre muy renombrada, la arteria de Ebner, que obviamente aquí en esta región como muy punteadita, que se ve muy poquito el color, ¿sí? Es la matriz germinal. Entonces, esta arteria que va entrando es una de las que está más implicadas desde su anatomía y saber que aquí es donde se rompen esos vasos sanguíneos, ¿sí? Obviamente tenemos un drenaje, una aportación arterial y un drenaje venoso. En este drenaje venoso, lo que les comentaba, aquí si ustedes se fijan, este es el plexo coroide. Quiero hacer una mención, cuando veamos ahorita el ultrasonido, es bien importante que ustedes vean cómo el plexo coroide, se fijan cómo pareciera que está recargado en el tálamo, y esa es la imagen que nosotros tenemos. Este es un corte coronal, obviamente, ¿sí? Pero en un corte sagital, este plexo coroide, que también está muy vascularizado, va bordeando lo que es todo el tálamo, ¿sí? Entonces tenemos la vena coroidal y la vena basal, ¿sí? Aquí lo que les comentaba, este es el ventrículo lateral. Tenemos la matriz germinal, la vena terminal y venas terminales. Algo bien importante de esta imagen que quiero recalcar es que cuando nosotros hablamos de una hemorragia intraventricular grado 4, estamos hablando de un infarto periventricular. Y un infarto periventricular obviamente es porque hay una oclusión, es venoso, no es arterial, hay una oclusión en estas venas medulares, ¿sí? Y a veces la reperfusión y esta oclusión misma que causa es el origen por el que las venas se rompen y causan el infarto. Ahora, estas venas medulares que estoy señalando aquí y en esta imagen más exquisita que vemos del lado derecho, ¿sí? ¿Por qué se rompen? ¿Cuál sería la causa en términos generales? Obviamente es el contexto clínico del paciente, pero algo bien importante es que los pacientes que tienen hemorragia intraventricular grado 4 regularmente siempre van precedidos de una hemorragia intraventricular, ¿sí? Una hemorragia intraventricular que va
producir una dilatación ventricular y va como a apachurrar ese parénquima cerebral, lo va a empezar a apretar un poquito y eso es lo que causa una oclusión aquí, ¿sí? En estas venas medulares y eso es lo que causa también el infarto periventricular como tal. Algo muy interesante es que toda esta anatomía de las venas talamoestriadas y demás se han estudiado. ¿Por qué? Porque yo les comentaba que a veces las venas talamoestriadas, la vena cerebral interna y demás, estas angulaciones que tiene, se pensó antes que probablemente esta angulación que tenía, si era más acentuada o no, pudiera ser un factor predictor o un factor asociado, ¿sí? Un factor asociado de hemorragia intraventricular. Es muy interesante porque lo habían hecho ya desde venografías muy interesantes. En el inciso A de su parte de abajo, A, B y C, si ustedes se fijan, aquí donde estas que parecen como unas rositas y con negro, donde estoy señalando, este es el área de la matriz germinal, si ustedes se fijan, ¿sí? Entonces empezaron a estudiar si esta angulación producía más hemorragia, si esta línea o esta dirección vertical producía menos hemorragia y que si esta angulación, si ustedes se fijan que está más pronunciada, producía más hemorragia. Y bueno, esto es lo normal que tiene la mayor parte de pacientes, regularmente menos de un 5% a nivel general tienen estos tipos de anatomía y no se encontró nada. Pero es importante saberlo para poder deducir que hay factores más fuertes que tenemos que cuidar para que un bebé no presente hemorragia intraventricular. Y hablando de venas y arterias, tenemos arterias que llevan el flujo nutritivo, las venas lo recogen, pero ¿quién irriga la matriz germinal? La matriz germinal está irrigada por capilares. Esta es una imagen por microfotografía electrónica de su lado derecho y se ven las células endoteliales. Aquí en el esquema, sí, vemos estas células endoteliales y me gusta mucho porque ahorita lo voy a comparar con vasos más gruesos y siempre nos dijeron que tenían una fila de células, es un epitelio simple plano, ¿sí? Las uniones entre esta célula y estas células son débiles, ¿sí? Tiene una lámina basal. Acordémonos que la lámina basal, ¿sí? Es una superficie donde descansan todas células endoteliales y la lámina basal está formada de varios tipos de colágeno, regularmente es 4, acordémonos que hay hasta 28, etcétera, y que cada tipo de colágeno tiene una función de más firmeza o más laxitud. Entonces, en términos generales, el colágeno tipo 4, digamos que es un intermedio, pero ¿por qué? Porque no necesita mucho sostén. El tejido y la naturaleza es muy simple en el sentido de que pues nada más tiene una fila de células, pues vamos dejándole un colágeno tipo 4, es bastante sencillo, ¿no? Tenemos 3 tipos de capilares en toda la economía corporal: discontinuo, fenestrado y continuo. No les voy a atiborrar de esta cuestión de histológica. Obviamente estos fenestrados y discontinuos se encuentran donde tenemos glándulas, por ejemplo, en el páncreas, etcétera. Lo que nos compete es el capilar continuo. ¿Por qué? Porque la barrera hematoencefálica también tiene este tipo de capilares y es lo que nos va a ayudar a evitar que esto se traspase o que juegue con el líquido cefalorraquídeo. Tenemos aquí la misma célula endotelial, la lámina basal con el colágeno que les comenté, y aquí estas células que ustedes ven como color moradito son pericitos. Los pericitos, acordémonos que son células mesenquimatosas que nacieron o que están ahí, digamos, para suplir. Un ejemplo, cuando nosotros tenemos una hemorragia intraventricular, tú dices, sangró. ¿Y qué es lo que hace que se detenga ese sangrado? Si hay un incremento de la osmolaridad a este nivel y aquí este eritrocito se salió, se rompió esta célula endotelial porque la lámina basal es muy delgada y demás, no se queda el orificio ahí. ¿Quién llega y suple esa célula endotelial?
son los pericitos. Esos pericitos que son células mesenquimatosas, como su nombre lo dice, va a ayudar como a hacer un tapón ahí para que no se siga saliendo la sangre, aparte de toda la cascada de la coagulación, que obviamente se desencadena. Y les presento esos capilares porque ustedes fíjense qué diferencia hay de una arteria o una vena. Esta es una vena muy grande, vean cuantísimas capas no tiene, ¿sí? Esta es la misma célula endotelial, la lámina basal y todas las capas que tiene. Entonces pudiéramos decir, le llamaríamos, ¿por qué la matriz germinal, siendo algo tan rico, tan preciado, ¿sí? Porque es lo que nos da la cognición y demás, ¿por qué tiene capilares? La respuesta es muy sencilla en el sentido, es muy rico, pero finalmente va a desaparecer, va a evolucionar. Entonces yo no puedo comparar o no me sirve de nada que yo tenga una vena muy gruesa porque me va a hacer ahí, probablemente me va a estorbar, ¿sí? Para el desarrollo de la matriz germinal. Entonces involuciona la matriz germinal, se hace un vestigio y pues no ocupa una vena tan grande. La cuestión es que obviamente pues el bebé nace prematuro y bueno, no quisiéramos que sangrara aquí. Este es un esquema un poquito más completo y aquí, ojo con nuestra lupita de aquí, vean, este segmento, ¿sí? De cerebro, este acercamiento es algo muy, muy rico porque aquí vemos exactamente la neurona y las células de sostén o la glía central, ¿sí? Tenemos al astrocito, al ependimocito, ¿sí? La célula microglial, el oligodendrocito y demás, ¿sí? Entonces, todo esto nosotros lo tenemos a nivel cerebral. Aquí donde dice epéndimo, el epéndimo, acordémonos que aquí abajo donde estoy señalando, donde están todos estos nombres, está ya es el nivel ventricular, ¿sí? Aquí está el líquido cefalorraquídeo. Entonces, este epéndimo es un epitelio también de un solo tipo celular, tiene estas microvellosidades porque ayudan a la absorción, pero vean qué delgada es esta línea que tiene una sola fila. Entonces, cuando se rompe este epéndimo, que aquí está la matriz germinal, me va a venir a ocasionar mucha alteración, me va a comprimir este parénquima. Hace rato cuando hablaba de que el líquido cefalorraquídeo, comprime, ¿qué va a comprimir? Esta neurona y comprime estos vasos sanguíneos. Entonces, estos vasos sanguíneos, este amarillo, si ustedes se fijan, es como un túnel que viene de aquí hasta acá. Este vaso sanguíneo se empieza a apachurrar, entonces los nutrientes al oligodendrocito, al astrocito y demás no le llega de buena manera. Y esta es la importancia de saber que las células de sostén, sí, juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque va a ser sinapsis, van a actuar en comunicación. Entonces, hacemos un acercamiento en esta región del epéndimo y aquí tenemos, es la misma, solo que está un poquito volteada, ¿sí? Aquí está el líquido cefalorraquídeo, este es el epéndimo. Se fijan, es una sola fila de células. Tenemos aquí al astrocito. Les señalo estos porque ahorita vamos a ver cómo influyen para que el líquido cefalorraquídeo no se absorba de la manera que nosotros quisiéramos. Pongámosle mucha atención a este astrocito. Este astrocito como célula como tal tiene estas prolongaciones que comunican con las células ependimarias, pero también, vean, comunica con el endotelio. Este es un vaso sanguíneo, este es un capilar, ¿sí? Y así se va comunicando también con la neurona, que es esta, que yo lo estoy tapando el núcleo, ¿sí? Y estas prolongaciones, estas evaginaciones del astrocito, sí terminan en piecitos pericapilares. Es normal que estén ahí, ¿sí? Tenemos también a un oligodendrocito, ¿sí? Que aquí se comunica obviamente con la neurona y aquí tenemos otros piecitos del astrocito, ¿sí? Este es un ejemplo más esquemático. Vean, estas son las prolongaciones de los pies terminales del astrocito. ¿Y por qué cobra tanta importancia este astrocito? Porque este astrocito, si nosotros tuviéramos aquí, este es el líquido cefalorraquídeo, aquí está la matriz germinal. Cuando se rompe y sangra, mi ventrículo, ¿sí?, se llena de sangre. Todos hemos hecho probablemente punciones lumbares que salen achocolatadas el líquido, etcétera. Y entonces esto hace que
un esquema que les voy a mostrar ahorita, toda la sangre, toda la trombina, toda la hemosiderina, me va a venir y me va a inflamar estas células, va a perder la funcionalidad de absorber el líquido cefalorraquídeo, estas células ependimarias, y al mismo tiempo toda esa inflamación del hierro, de la trombina y demás, va a producir una reacción inflamatoria importante y viene a cobrar mucha importancia la proteína ácida glial fibrilar que les menciono aquí con este acrónimo, porque esta proteína ácida glial fibrilar tienen una disminución en esta proteína ácida glial fibrilar, baja, ¿sí? Inhibe toda esa inflamación y eso es lo que hace que pierda esta funcionalidad, aparte de que la fibronectina y toda la reacción inflamatoria que hace en la lámina basal va a producir que este vaso sanguíneo o este capilar no tenga una funcionalidad adecuada. Aquí tenemos otro corte, este es un corte transversal básicamente, y si vemos este es el capilar, tenemos la lámina basal, sí, tenemos la pía madre, tenemos la lámina basal de estos astrocitos. Y si ustedes se fijan, obviamente en esta imagen lo hacen esquemático y muy separado, pero realmente está así. Un vaso sanguíneo tiene todo esto. Entonces, el proceso, los piecitos de estos astrocitos, de esas evaginaciones, vienen a cobrar mucha importancia porque me va a alterar la funcionalidad de este capilar. ¿Sale? Y aquí lo tenemos de una manera también más esquemática. Acordémonos, aquí está el cráneo, dura madre, aracnoides, y aquí está el espacio subaracnoideo. Entonces, me voy a permitir regresar estos capilares, esta proteína ácida glial fibrilar, esta conexión que tiene que haber de los pies o de estas evaginaciones con el capilar, hagan de cuenta que está aquí, ¿sí? Y entonces aquí abajo están estas células y aquí terminan, aquí no las quitaron para dejar nada más el espacio subaracnoideo y saber que aquí está el líquido cefalorraquídeo. Pero ustedes imagínense, aquí en el espacio subaracnoideo va el líquido cefalorraquídeo como nos enseñaron, ¿verdad? Con tanto contenido de sodio, de cloro, de agua, etcétera. Pero sí, aquí no debería de haber sangre. Cuando empieza a haber sangre aquí, estas vellosidades subaracnoideas, estas vellosidades aracnoideas también producen una reacción inflamatoria, ¿sí? Y hay muchas citocinas que son las que hacen que esta vellosidad subaracnoidea se engrose, ¿sí? El factor de crecimiento beta, ¿sí? Hace que esta vellosidad subaracnoidea no funcione como debe de funcionar y el intercambio entre el líquido cefalorraquídeo y el vaso sanguíneo para poder degradar esos nutrientes, se hace un poco lento. Sin olvidarnos de que en esta imagen de su lado izquierdo tenemos el seno sagital superior, ¿sí? Si yo acomodo esto aquí tenemos a nivel de las venas cómo va, digamos que por osmolaridad va agarrando ese líquido cefalorraquídeo para poder limpiarlo y eliminarlo. Y eliminar los detritos, los residuos. Obviamente un líquido cefalorraquídeo en un prematuro de tal o cual edad gestacional es muy poco en cantidad, no tiene toda esa capacidad y no tiene, y obviamente todos sabemos en general que un prematuro carece de antioxidantes y toda esta reacción inflamatoria no le es suficiente los pocos antioxidantes con los que nace para que pueda luchar contra ellos, ¿sí? Nosotros sabemos que la matriz germinal, después del periodo embrionario, ¿sí? Empieza a evolucionar, ¿sí? Desaparece aproximadamente a las 39 semanas. Hay estudios en recién nacidos de término incluso menos del 5, del 3% en otros reportes que dicen que pueden tener hemorragia de la matriz germinal. Son muy raros, pero sí hay. No descartemos en un recién nacido de término, ¿sí? Y que esta medida, si nosotros no la imaginamos a nivel macroscópico,
esta medida de 2.3 milímetros, pues es algo muy, muy pequeño a las 23 semanas. Entonces, imagínense todo lo que tenemos que hacer para cuidar este tejido, ¿sí? Pluripotencial, que depende de nosotros y de muchos movimientos, de muchos tratamientos, de muchos manejos, que esto llegue a un buen fin y tengamos un bebé con un cerebro completamente sano. Ya sabemos en términos generales que la hemorragia intraventricular es la causa más frecuente de hidrocefalia en el periodo neonatal y es característica del recién nacido pretérmino. Obviamente, la incidencia va incrementando en los menores de 1.500 gramos y las cifras son muy, muy variables dependiendo del centro. Yo ahorita les voy a mostrar datos de nuestro centro, pero cada quien tenemos, obviamente, dependiendo de la edad gestacional y del peso, pues varios centros tendrán diferentes estadísticas, ¿sí? En general nos enseñaron y la evolución natural de la enfermedad por todos los cambios que hay de los cortocircuitos de la vía intrauterina a la vía extrauterina. Sabemos que la mayor parte, casi un 50%, lo desarrolla en las primeras 6 horas y así va paulatinamente disminuyendo, ¿sí? Ya sabemos todos de la clasificación de Papilla y Volpe ha evolucionado un poco y se ha visto que el ultrasonido transfontanelar es la mejor herramienta, ya que está a un lado del paciente, no se tiene que radiar, es algo que está inmediatamente. Nosotros tenemos un bebé que cae en paro en la terapia, te acercas al ultrasonido y tú haces un ultrasonido y dices, tiene una hemorragia intraventricular. Y que el grado 1 es un sangrado confinado a la matriz germinal que abarca menos del 10% del área ventricular. Aquí la vemos y acuérdense, aquí va nuestra lupa, Fíjense qué lindo. Yo quisiera que no viéramos esta imagen en blanco y negro. Yo quisiera que cuando ustedes vean un bebé con una hemorragia intraventricular, veamos esto. Nos imaginemos esto, ¿sí? Yo sé que es un acercamiento, acordémonos que a las 23 semanas mide 2.3 milímetros, ¿sí? Entonces, este es un paciente con una hemorragia de la matriz germinal. Yo sé que es un acercamiento como muy abrupto, ¿saben? Pero todo esto es tejido cerebral, todo esto moradito. Obviamente, esto es la matriz germinal. Aquí se ve un poquito menos rojizo. Toda esta parte rojiza obviamente es que sangró toda la matriz germinal. ¿Por qué se ve todo rojo? Porque todo está vascularizado. Y algo bien importante, estas flechitas negras que están aquí, si ustedes se fijan aquí donde estoy señalando mi cursor, se ve más acentuado el color moradito, sobre todo aquí, y vean cómo va bordeando. Ese es el epéndimo, ese es el epitelio simple plano del epéndimo, y obviamente esto blanco que vemos aquí, aquí está el líquido cefalorraquídeo, aquí está el ventrículo. Entonces, cuando nosotros hablemos en una terapia neonatal de la matriz germinal, de hemorragia intraventricular grado 1, de la matriz germinal, es bien importante que nos imaginemos esto, porque eso no los quiero asustar. Más bien quisiera que lo tomáramos como, hay que cuidarlo más porque ya no sangró. Hay que cuidarlo más porque ya no sangró. Y que aquí nos debemos de imaginar todas esas células, estas células pluripotenciales desde oligodendrocitos, etcétera, que van a estar afectados de alguna u otra manera, ¿sí? Esta es una hemorragia grado 2, sí, es una hemorragia, ya es intraventricular, pero sin dilatación ventricular, ¿sí? Aquí la vemos. Sí, y otra vez, vean, aquí está, a nivel histopatológico, es esta región de aquí que se ve sangrado, ¿sí? Aquí, todo esto muy chiquitito, ¿sí? La hemorragia intraventricular grado 3 es una hemorragia que abarca más del 50% de ocupación del ventrículo. Este es un paciente que ya tenía algunos días, por eso ya dilató, que regularmente sabemos que es en la segunda semana, y aquí se ve la hemorragia, ¿sí? Estas son las mediciones que nosotros hacemos, que están avaladas a nivel internacional desde los 80s. Ahorita les voy a mostrar en un artículo, Levin hizo una estratificación y una clasificación. Para irnos familiarizando, les quiero comentar que por ultrasonido este es un corte coronal. Yo sé que es un coronal bien delimitado y bien centrado, porque estas que ven aquí como unas Y así acostadas son las cisuras de Silvio. Nosotros vemos aquí los ventrículos laterales y fíjense bien, es algo, el líquido cefalorraquídeo, para términos muy sencillos, se ve negro. Lo hiperecogénico, que es lo muy blanco, muy brillante, es la sangre. Si ustedes se fijan, aquí se ve blanco, pero no tan blanco como el cráneo,
este es el cráneo del bebé, ¿sí? Entonces, así poco a poco nos vamos familiarizando a nivel visual para saber que este es un sangrado que hay aquí dentro y que ya dilató, y que a nivel de astas posteriores también yo tengo líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y así lo vemos. Se fijan, aquí donde está este hueco, pues es el ventrículo, aquí debería de ir el líquido cefalorraquídeo. Es una hemorragia grado 3 que dilató los ventrículos, y tanto es así que hay una disminución, acordémonos de las vellosidades subaracnoideas, hay una disminución en la absorción del líquido cefalorraquídeo y por eso dilata. Ahorita vamos a ahondar un poquito más, y que todo esto es el coágulo, es un coágulo muy grande, y que aquí está el asta posterior que también está un poquito dilatado. Este es un corte parasagital. Un parasagital es bastante sencillo. Aquí tenemos la frente, aquí tenemos los ojos, de este lado es el occipital, ¿sí? Tenemos un cuerno frontal, un cuerpo del ventrículo y un cuerno occipital. Y es algo bien bonito lo que les decía aquí, fíjense, esta parte de aquí que vemos más un poquito hiperecogénica, pero más bien un poquito más densa, ¿sí? Este es el tálamo. ¿Se acuerdan cuando les enseñé la imagen del tálamo? Este que está aquí abajo, este es el plexo coroide. ¿Se acuerdan que les dije que iba bordeando? En un corte coronal no es tan visible, pero en un corte parasagital sí. Es bien importante. Anatómicamente, la matriz germinal está aquí donde les estoy señalando. Ustedes vieron las imágenes anteriores. Podríamos decir, ¿y por qué este está acá? Es básicamente la gravedad. Aquí sangró y el coágulo va bajando y por eso se estaciona acá. ¿Sale? Este es otro académicamente es muy impresionante toda esta parte. Si ustedes se fijan, aquí pareciera el vestigio que hubo y luego va bajando el coágulo y ya se queda aquí, ¿sí? El grado 4 es majestuoso, es impresionante, es triste. Todos decimos, ¡chin! Ya sangró así con esa expresión porque ya nos abarcó el parénquima, ¿saben? Aquí está bien dilatado, vean, aquí va bordeando, este es el ventrículo lateral, y aquí abajo está el tercer ventrículo, vean qué ensanchado está, y aquí, ahorita les voy a mostrar otra imagen, ¿sí? Es la misma imagen, es el mismo paciente, y ahí les va un tip. Algo bien bonito es que conforme uno se va adentrando en el ultrasonido, se va familiarizando con varias cosas, obviamente, que vienen referidas en la literatura, pero si ustedes se fijan, esta cisura de Silvio es un buen corte, es un corte coronal, pero esta cisura de Silvio es muy gruesa. Y eso nos indica que es un bebé muy, muy pequeño. Digo, estos son pacientes del hospital, pero son pacientes muy inmaduros, 26, 27, 28 semanas, ¿sí? A diferencia de las otras cisuras de Silvio, que ahorita vamos a ver que están un poco más adelgazadas. Vean, ¿sí? Este es el límite del ventrículo, y aquí se pierde un poquito el límite del ventrículo. ¿Por qué? Porque todas esas venas perforantes que habíamos comentado, ¿sí? Aquí hubo el infarto periventricular, y por eso, como todo es hiperecogénico, ¿sí? Se difumina, pareciera que se difumina y se pierde el límite del ventrículo. Por eso las mediciones, que ahorita voy a ahondar un poquito más, ¿sí? Van muy referidas a nivel del límite ventricular, ¿sí? Esto es lo muy majestuoso, esto es lo que no queremos ver. Patológicamente, pues se ve así. Aquí está infartado. Ustedes imagínense todo este parénquima, todas estas células de las que mencionábamos, pues ya se rompieron esos axones, son axones que no alcanzaron a llegar a la corteza cerebral. Entonces sí es algo de muchísimo cuidado y pues de mucha desgracia, vamos, ¿verdad? Este es el tálamo y este es el plexo coroide. Esto es lo que les comentaba que va bordeando. La matriz germinal anatómicamente está aquí, cuerno frontal, cuerpo del ventrículo, cuerno occipital, ¿sí? Y este es un bebé en otro, es el mismo paciente. Este es del lado derecho, y si ustedes se fijan, este es del lado izquierdo. ¿Se fijan cómo aquí hay líquido cefalorraquídeo del cuerno frontal? Más o menos aquí estaría el ventrículo, el límite ventricular, perdón, y aquí estaría el infarto. ¿Sí me doy a entender? Quiero enseñárselos otra vez. Este es el mismo paciente, si ustedes se fijan. Obviamente estoy viendo al paciente de frente, este es su lado derecho y este es su lado izquierdo. Entonces, del lado izquierdo es donde está abarcado más el parénquima, y aquí vemos esto. Este es el lado izquierdo, y si ustedes se fijan, aquí estarían los ojitos del bebé y aquí estaría su nuca. Entonces,
aquí está el límite del ventrículo y todo se ve hiperecogénico y se difumina, ¿sí? Porque también es sangrado. Esto es lo que les comentaba. ¿Cómo hacemos para saber si un bebé está dilatado o no? Ya en 1981, Levin hizo una clasificación y agarró pacientes desde 26 semanas hasta 40. Quiero comentarles que eran bebés sanos, sí, no eran bebés con hemorragia, debemos de partir de la normalidad, como todos sabemos. Y aquí a nivel vertical tenemos el índice ventricular. El índice ventricular, como aquí lo dice, se mide en milímetros, 8, 10, 12, 14, 16, 20. Entonces, agarró pacientes, les midió el ventrículo, ¿sí? Y trazó una línea, obviamente, ¿sí? Tenemos la percentil 97, obviamente aquí abajo estaría la percentil 50 y la percentil 5. Lo que nos interesa es la percentil 97 porque todavía esto es lo normal. Un bebé de 34 semanas con un índice ventricular de 12 milímetros estaría de lo normal. Antes de esto, ¿qué es el índice ventricular? El índice ventricular es una medición en un corte coronal verdadero, simétrico. Veámoslo aquí de su lado derecho. Es simétrico porque otra vez vemos las cisuras de Silvio en una Y acostadita. ¿Se fijan cómo esta cisura de Silvio se ve que es un bebé más grande y esta cisura de Silvio está más adelgazada que la previa que yo les comenté? El índice ventricular es muy sencillo. Básicamente es línea media, porción más lateral del ventrículo, línea media, porción más lateral del ventrículo. Hay otras 4 mediciones, que es la amplitud. La amplitud, en términos muy sencillos, decimos que es lo más ancho a nivel ventricular, ¿sí? Techo del ventrículo y piso del ventrículo. A nivel ipsilateral es la misma medición y este es el tercer ventrículo, ¿sí? Ahora, esta clasificación que hizo Levin solamente es para el índice ventricular. Si yo tengo un índice ventricular en un bebé de 32 semanas que tiene un sangrado grado 3, que por regla me dice que está dilatado el ventrículo, yo lo mido y me mide 15 milímetros, pues si es de 32 semanas, quiere decir que mide 15 milímetros, aquí de mi lado izquierdo estaría hasta acá. Entonces, cuando empezó esta clasificación, se comentaba, pues, ¿cuándo se le tiene que poner? Este es de los 80s. ¿Cuándo se le tiene que poner la válvula? Porque el niño está haciendo hidrocefalia, etcétera. Entonces se estratificaron y vieron, cada cuadrito de estos es 1 milímetro. Y a ciencia cierta todavía no se sabe cuánto es lo normal. Antes se intervenía arriba de la 97+4. Bueno, antes creo que nada más veían que le iba incrementando el perímetro cefálico con hidrocefalia y le ponían su válvula, ¿sí? Pero no estaba tan familiarizada toda esta medición. Obviamente, conforme va pasando el tiempo, nos vamos familiarizando más y vamos viendo que lo normal es hasta la percentil 97. Y a esto le llamamos línea de acción. Yo aquí tengo en estas líneas rojas que tengo aquí, esta es la línea de acción. Un bebé que tiene hemorragia intraventricular, tenemos la capacidad ética de medirlo, ¿sí? Y obviamente de estratificarlo. ¿Por qué? Porque otra vez lo que yo tengo que pensar y lo que yo tengo que ver es que todas esas neuronas, todas esas células de sostén se me están destrozando y no están cumpliendo la función para lo que son. ¿Sale? Para el diagnóstico tiene esta sensibilidad y especificidad, es bastante buena, por eso ya no se usa la tomografía, la resonancia y demás. Ahora, ¿qué es lo que se hace cuando un paciente, creo que todos nos hemos familiarizado de una u otra manera en nuestros centros, que es cuando le incrementa la cabecita a un bebé, le incrementa día a día, le mandan a hacer si no tienen ultrasonido, una tomografía? Entonces, hay básicamente estos 5 tratamientos porque lo que tenemos que evitar o lo que tenemos que disminuir es la dilatación ventricular. Desde punciones lumbares, reservorio maya, derivación ventrículo subgaleal, peritoneal, que es la más común que conocemos todo, e incluso hasta ventrículo atrial. ¿De qué depende el buen pronóstico? Y voy a hablar un poquito de prevención muy rápidamente para tratar de terminar con los puntos a tratar. Y creo que la prevención, en este caso de hemorragia, todos sabemos, por eso va antes que el tratamiento. La prevención va a depender, si ustedes se fijan en este rubro, en este círculo,
abarca un gran porcentaje, casi un 33% de la prevención. Va a depender el buen pronóstico que tenga el paciente. ¿De qué más va a depender? ¿Cuáles son los dos pilares más grandes? De la prevención, que no queremos que tenga hemorragia, de usar esteroides, como lo vamos a ver, y del tiempo que nosotros coloquemos un reservorio, le hagamos una punción lumbar y no dejemos que ese paciente dilate. De estos dos pilares va a depender el buen pronóstico de un paciente. Obviamente viene la morbilidad que tenga un paciente, no es lo mismo que tenga una enfermedad pulmonar crónica, una displasia broncopulmonar, que haya tenido paro cardiorrespiratorio, que haya tenido sepsis y todo lo que todos sabemos, ¿no? Pero estos dos son los pilares más importantes. Y hablando de pronóstico, ¿sí? Antes de eso, permítanme comentarles que en relación a la fisiopatología, no me voy a meter muy a fondo porque es muy rico. Inicialmente tenemos una cuestión obstructiva. Esos coágulos que ya vimos en los ultrasonidos están obstruyendo la circulación normal del líquido cefalorraquídeo. Obviamente, el bebé echa a andar todos esos mecanismos para disolución del coágulo y ya no es una hidrocefalia obstructiva, sino que el factor de transformante de crecimiento beta, que es conocida como la citocina de la fibrosis, y muchos más que hay, no solamente eso, va a alterar, ¿sí? Va a alterar esas vellosidades subaracnoideas y a nivel capilar va a producir un engrosamiento y va a disminuir la absorción de líquido cefalorraquídeo, va a disminuir ese reciclaje, ¿sí? Inicialmente muchos artículos nos dicen cuando un bebé tiene hidrocefalia o empieza a tener una dilatación ventricular, el cuerpo por regla, un fenómeno, un efecto compensatorio que hace es disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo, pero eso solo le dura unos días porque pues dice, yo tengo que producir líquido cefalorraquídeo, sus células, porque para eso son, ¿no? Entonces ya después esta citocina, que es como con la que tenemos más problema, por decirlo de alguna manera, es la que evita que el líquido cefalorraquídeo se absorba como debe de ser. Todas esas vellosidades del epéndimo se hacen como rudas, como duras, ¿sí? Y no tiene una permeabilidad adecuada. Aparte de eso, ¿sí? Todas estas citocinas inflamatorias me va a hacer que esa dilatación ventricular me incremente la presión, la distorsión y muchos radicales libres. Y obviamente esa distorsión a nivel del parénquima me va a producir hipoperfusión cerebral, ¿sí? Es muy rico todo este entendimiento. Y aquí era lo que les comentaba. La citocina de la fibrosis, nada más para que queden claro, ¿sí? Aquí está en el vaso sanguíneo, produce como un engrosamiento de esta lámina basal, de este capilar, y disminuye, ¿sí? Obviamente el reciclaje de líquido cefalorraquídeo a nivel hematológico. Y obviamente, como aquí se deposita este factor, toda esta imagen que vemos, estos triangulitos, estas somas neuronales, pues no nada más son neuronas, ¿verdad? También hay células de sostén y hablamos de que el astrocito es el que termina, sus piecitos terminan aquí en los capilares y también va a producir alteración en el mismo, ¿sí? Lo que les comentaba, índice ventricular, línea media, porción más lateral del ventrículo, y todo se repite a nivel ipsilateral. Y también medimos el tercer ventrículo. Para todo esto ya hay mediciones y obviamente entre más dilatado esté, pues imaginémonos todo este parénquima se va colapsando y va inhibiendo todo ese desarrollo celular normal, ¿sí? Ahora, el índice, la clasificación de Levin, solamente se usa el índice ventricular. Para la amplitud, si es más de 4 milímetros, alguien la reporta hasta 5, hasta 6, dependiendo de los centros, pero más de 4 milímetros nos dice que hay un sufrimiento o hay hipertensión intracraneal, ¿sí? Y el tercer ventrículo, cuando se mide más de 3 milímetros, nosotros decimos que hay datos de hipertensión intracraneal o que está pasando algo en el paciente. ¿Cómo sabemos esto? Hay muchos estudios que ahorita no es el tema, pero hay muchos estudios que se ha visto que esta dilatación ventricular se ha medido la hipertensión intracraneal, se han medido por potenciales, ¿sí? A nivel cerebral y se ha visto cómo incrementa, ¿sí? Entonces esto es algo bien importante.
La distancia tálamo-occipital, aquí tenemos el tálamo y este es el plexo coroide. Alguien me decía, pero el plexo coroide también puede sangrar. Sí, también puede sangrar, obviamente, porque está todo inmerso y todo conectado. Cuando esta distancia tálamo-occipital, la pared posterior del tálamo y el cuerno occipital que está aquí es más de 24 a 26 milímetros, está arriba 1 milímetro de la percentil 97, decimos que este paciente necesita una punción lumbar o hacer una intervención. Dentro de las medidas de prevención, no podemos dejar de mencionar en primer lugar los esteroides prenatales, que obviamente esto es una revisión básicamente de 40 años, fueron entre 7,000, casi 16,000 pacientes, y obviamente todo esto, yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, tuvieron un efecto protector para hemorragia intraventricular con un índice de confianza desde 0.46 a 0.76. De repente hay muchos estudios aislados que resulta que los esteroides son más benéficos para la hemorragia que para el SDR, pero en términos generales, este es lo que nos arroja la Cochrane. Y obviamente aquí tenemos un efecto protector, ¿sí? Fue su séptima variable primaria, no fue secundaria, entonces es algo que todos ya sabemos y pues tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Insistir con nuestros colegas para la aplicación correcta de esteroides prenatales, ¿sí? Otras estrategias para disminuir la hemorragia intraventricular es el efecto de qué tan rápido vamos a cortar el cordón. Fueron 15 estudios, fueron 738 pacientes de esta edad gestacional y la variabilidad entre hacer el clamp en el cordón umbilical, obviamente que el paciente estuviera estable, si no, obviamente va como lo marca el manual de reanimación, fue de 30 a 180 segundos. Y uno de los 4 objetivos primarios fue determinar si tenían más hemorragia intraventricular 3 o 4. Y tenemos un efecto protector. Si ustedes se fijan, en todos los grados de hemorragia, ¿sí? Tenemos un índice de 0.41 a 0.85, ¿sí? O sea, podemos proteger hasta la mitad, en promedio, casi un 40% de los pacientes que hagamos esto no van a tener hemorragia. Entonces, eso es algo muy, muy bueno. Tenemos otra estrategia que es la transfusión placentaria, ¿sí? Aquí hay un poquito de discrepancia, este es un estudio del 2014 y aquí parece que está a favor de la transfusión placentaria como la conocemos, ¿sí? Fueron 531 pacientes en menores de 32 semanas y aquí un poquito rebasa la unidad, es dependiendo obviamente y el porcentaje de cada estudio, ya saben toda esta parte estadística. No quería dejar de mencionar esto. Es muy fuerte el retardo en el clamp del cordón umbilical, pero este es un estudio que me encontré del 2017 y creo que es importante también saber. Fue un estudio piloto que realizaron en Australia y no fue dentro de sus variables primarias, es para ver el efecto de retardo en el pinzamiento del cordón en bebés prematuros. Sí, pero es muy interesante porque en sus variables primarias fueron muerte o mayor morbilidad, enfermedad pulmonar crónica, y dentro de la variable secundaria, que es hemorragia grado 3 o 4, resulta ser que pues aquí no es lo significativo. Rebasa bastante la unidad, está como poco equilibrado. Entonces, bueno, la Cochrane sigue teniendo muchísimo peso, pero también hay estudios que cada centro hace y bueno, ahora sí que cada centro toma sus decisiones, pero pues todos sabemos que es importante conocerlo. ¿Cuál es la evidencia del tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento que queremos? Ya sabemos su anatomía, que no queremos que dilate, que se pueden perder todas células de sostén y las neuronas, y existen esta variedad de tratamientos. Ahora, ¿es importante tener un tratamiento? La respuesta es sí, porque no queremos que dilate, ¿sí? Sí o no va a dilatar, eso depende de nosotros. Este es un artículo de los neurocirujanos, que son los que pues hacen los procedimientos. Sí es un tratamiento que dependemos muchísimo de ellos, sí, de su familiaridad con la enfermedad. No es como, probablemente sea un procedimiento no mayor ni de más, como resecar un tumor, ni mucho menos, pero sí se necesita pues esta parte de la técnica y demás. Esta es la colocación de una derivación
subgaleal, no es otra cosa, si ustedes se fijan aquí, es un pedacito, por así decirlo, ¿sí? Este puede ser de una válvula de derivación, nosotros en el hospital así lo hacíamos, y pues bueno, a nivel cerebral, es un dispositivo, es una manguerita, si lo queremos llamar así, que va desde el ventrículo hasta la gálea. Se va acumulando el líquido cefalorraquídeo y como es un tejido conjuntivo que se encuentra vascularizado, se va absorbiendo el líquido cefalorraquídeo, perdón. Otros de los más usados es un catéter, ¿sí? Es un dispositivo que tiene como taponcito, ¿sí? Y aquí se pica, es este mismo dispositivo, como este conducto que va del ventrículo hacia este botoncito, se pica y se extrae el líquido cefalorraquídeo. Obviamente, cada que un bebé tiene hemorragia y cuando hacemos estos procedimientos se tienen que hacer ultrasonidos transfrontalares de control. Quiero compartirles. Dentro de los tratamientos, nosotros hicimos una revisión hace 2 años, ¿sí? Y es un artículo de revisión en el cual vimos cuáles eran las opciones de tratamiento en términos muy generales y una revisión de la enfermedad, ¿sí? Dentro de estas bibliografías y las clases de recomendaciones que había, esto sí lo quiero tachar mucho porque todos hacemos hincapié que los diuréticos, bueno, pues ya ni para displasia ni demás, ¿verdad? Pero de verdad para hemorragia intraventricular no está recomendado. Cualquier bebé que tenga con los diuréticos están proscritos, es algo antiético utilizarlo porque produce nefrocalcinosis. De hecho, no se los traje para no extenderme mucho, pero obviamente hay un reporte de la Cochrane que produce nefrocalcinosis, entonces por favor no los usen en hemorragia intraventricular, ¿sí? Todos estos tratamientos iniciales tienen un nivel 1, ¿sí? No están lo suficientemente recomendados, ¿sí? Tienen todas estas alteraciones, no quiero ser como muy repetitiva, pero en general no tuvieron muy buenos resultados. Cada uno obviamente tendrá sus pros y contras. Y sí hago un énfasis en las punciones lumbares. La Cochrane también nos dice que las punciones lumbares no sirven para evitar un dispositivo permanente. Las punciones lumbares nos ayudan como una terapia inicial para decidir qué dispositivo tú le vas a poner. O si el bebé está grave, a nosotros nos ha pasado, el bebé está grave, hazle una punción lumbar en lo que le ponen una derivación ventrículo-subgaleal o de que le ponen un dispositivo Rickman y demás, ¿sí? ¿Qué es lo que sí está un poquito más sustentado? ¿Sí? Es la ventriculostomía del tercer ventrículo, ¿sí? Hay insuficiente evidencia y un dispositivo un ventricular externo, ¿sí? Es un tratamiento, no es otra cosa más que una ventriculostomía externa. Nosotros en el hospital desafortunadamente tenemos una infección del 100%, por eso nosotros no la utilizamos, ¿sí? Y lo más común, incluso en la literatura está reportado, es un shunt de derivación ventrículo subgaleal, que es el que les mostré, y un shunt del que tiene como el botoncito, ¿saben? Entonces, ¿cuál es el objetivo primordial? Es quitar la dilatación ventricular para poder conservar el mayor número de neuronas y estas células que son tan importantes en el desarrollo del paciente. Y obviamente, pues viene un shunt ventriculoperitoneal, ¿sí? Todo depende del centro y demás. Y les muestro una evidencia de la dilatación ventricular. Este es un estudio del doctor Srinivasa Kumar, sí, y este artículo quería ver cuál era el impacto del neurodesarrollo. Realmente no quería una intervención temprana o tardía como la clasificación de Levin. Y lo que me gustó mucho de este artículo, lo hemos revisado varias veces, es que estuvo estandarizado y revisado, se le dio seguimiento a los pacientes. Hizo 3 grupos. Dilatación ventricular poshemorrágica progresiva, que sí requirieron tratamiento quirúrgico, esa misma dilatación, pero que no requirieron tratamiento quirúrgico, y una hemorragia severa, eso quiere decir con infarto periventricular, pero que no hizo dilatación ventricular, ¿sí? Poshemorrágica. Entonces, la clasificación de Bailey comprende 3 rubros: cognitivo, motor y lenguaje.
hay un puntaje que ahorita les voy a mencionar. Básicamente, lo que nos dice este cuadro es que, si ustedes se fijan, los puntajes más bajos fueron pacientes que tuvieron dilatación ventricular poshemorrágica progresiva y que les hicieron el procedimiento quirúrgico. Estos pacientes también hicieron dilatación ventricular, el inciso B o el grupo B, pero no tuvieron procedimiento neuroquirúrgico. Entonces empezaron a ver si realmente, aunque los dos estaban dilatados, ¿qué tal si el procedimiento neuroquirúrgico era lo que les hacía daño? Porque ven la diferencia de puntajes y de hecho aquí no lo dice. El valor de P del grupo A contra el B, los dos dilatados, pero uno sí lo intervinieron y el otro no, es significativo. A la le fue más mal y es porque requirió tratamiento neuroquirúrgico. Eso se preguntaron. En los severos, que son más altos los puntajes en los 3 rubros, era una hemorragia severa. Entonces yo digo, un infarto quiere decir que una partecita de mi cerebro ya no vive. Sin embargo, los puntajes salieron más altos y aquí no lo está diciendo. Del grupo A al grupo C también fue significativo. El grupo A es el más afectado. Entonces, se fueron a revisar los ultrasonidos y las mediciones y es algo bien interesante porque pues realmente a lo mejor creían que tal si los estamos interviniendo mucho y a lo mejor eso es lo que les hace mal a los pacientes y demás, y no fue así. ¿Sí? Si ustedes me siguen un poquito, esta es la amplitud, ¿sí? Ventricular, la distancia tálamo-occipital y el índice ventricular de los 3 que hemos hablado. Del lado izquierdo tenemos todos los puntajes de Baylis, lenguaje, motor y cognitivo. Y del lado derecho tenemos las mediciones, 0 milímetros, 5, 10, 15, 20 milímetros. Y si ustedes se fijan, entre menos dilatado esté, tiene más puntaje. Y todas las líneas son así, vean cada una. Menos dilatado, más puntaje. Más dilatado, menos puntaje. Más dilatado, menos puntaje. Y cualquiera que quieran, la amplitud, la distancia tálamo-occipital o el índice ventricular. Entonces, las 3 mediciones, ¿sí?, son decisivas para hacer una punción lumbar o para colocar un dispositivo. Entonces, esta muestra o este estudio que hicieron, la magnitud de la dilatación ventricular es directamente proporcional al daño en el desarrollo neurológico, como alteraciones motoras, cognitivas y de lenguaje. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de poner un dispositivo, se ha estudiado mucho dependiendo de cada centro. Muchos neurocirujanos dicen, pone el que mejor les funcione a ustedes. Hay quien le funciona más ventriculostomía externa y demás. Pero aquí hicieron, obviamente, a los papás y demás, es algo bien importante que se tiene que comentar. No quieren tener un bebé dilatado con hemorragia y no quieren tener un bebé con un dispositivo, con una válvula de derivación. Todas esta válvula subgaleal y reservorio ventricular nacieron para los bebés muy, muy prematuros, ¿sí? Entonces, en este centro, hicieron una corte prospectiva de 6 centros al mismo tiempo para ver si yo le pongo una derivación ventrículo subgaleal o un reservorio, que quiero evitar que tenga un shunt permanente. Quiero evitar que tenga una válvula de derivación ventrículo peritoneal. ¿Cuál es mejor? ¿Con cuál me quedo yo? Es difícil porque la verdad es que es algo quirúrgico, es algo mucho de seguimiento, pero fue muy interesante. A los 180 días que lo tomaron como corte, la derivación subgaleal y la derivación ventrículo subgaleal o el reservorio, ¿sí?, tuvieron entre un 63 y un 74%. Todo el área bajo la curva, ¿sí?, obviamente son los que no requirieron a los 180 días de vida nada más, pero la mayor parte requirieron. No fue significativo. Aquí al final te comentan en la literatura, ponle reservorio, ponle derivación ventrículo subgaleal, a los 180 días va a ser muy similar el que tú le coloques una válvula de derivación ventrículo peritoneal, ¿sí? Lo más importante en el artículo anterior es obviamente la dilatación ventricular. Para no andar un poquito más y compartirles el artículo que tenemos ya ahorita de la cuestión de Baylis, nosotros sabemos todos estos factores de fisiopatología, los conocemos ampliamente,
Y les quiero compartir este artículo que habla de pacientes que no solo la hemorragia intraventricular, aunque sea una de grado 1, 2 y 3, está aislada del daño de la sustancia blanca. Sí, este es un artículo de del doctor Balab y la doctora Linda de Vries, ¿sí? En el cual nos habla un poquito de algo de fisiopatología, pero un poquito más a nivel inflamatorio, hemoglobina, trombina, hierro, estrés oxidativos, ¿sí? Reduce la mielinización y el daño en la sustancia blanca. Está hablando de hemorragia intraventricular, no está hablando de una grado 3 o 4, está hablando de cualquiera. Y este esquema que parece como un rompecabezas no es otra cosa más que son células, son los oligodendrocitos, ¿sí? Y se ve como esta membrana celular, todo esto es un oligodendrocito. En la membrana celular hay muchas proteínas periféricas que son las que interactúan con factores de crecimiento epidérmico, etcétera, y que va a influir inmersamente en el núcleo del oligodendrocito y que va a alterar la mielinización en pacientes con hemorragia intraventricular. Y aquí, obviamente, es de ciencias básicas, son conejitos, del lado izquierdo sin hemorragia y del lado derecho con hemorragia. Entonces vemos a nivel ventricular, ya sabemos que aquí va el líquido cefalorraquídeo, vean cómo hay una disminución de la mielinización y una disminución de la producción de los oligodendrocitos por toda esta fracción inflamatoria, y que nosotros observamos esta cuestión macroscópica, tanto patológica como de ultrasonido, y que nosotros realmente lo que tendríamos que ver siempre en los pacientes es esta alteración, ¿sí? Aquí se ve también que hay alteraciones en la mielina, déjenme les digo un poquito, estos son axones, este es un corte transversal, sabemos que todo lo que está alrededor es la mielina, y en pacientes con hemorragia vean las alteraciones que hay una disminución de la mielina, no está tan mielinizado, hay un espacio que se queda sin vida, por así decirlo, y eso es lo que va a producir las alteraciones, y que nosotros las vemos reflejadas en una escala de Bailey. Una escala de Bailey, obviamente, las hacen pues personas que están capacitadas para esto. Marca 3 rubros: lenguaje, motor y cognitivo, ¿sí? Este es en términos muy generales. Los puntajes, permitidos o dentro de la normalidad son de 85 para arriba, hasta 115, 120, ¿sí? Y ese es el control que se ha estandarizado a nivel internacional, ¿sí? Más de 85, como sin afección neurológica, moderada de menos de 85, entre 70 y 85, y afección severa menos de 70, ¿sí? Este artículo lo publicamos con muchos amigos, que hay muchísima gente detrás de él, desde internos, preinternos y demás, y les quiero compartir un poquito, no tanto los resultados, sino cómo fue el proceso. Sí, está la doctora Paola Garnica y buenos amigos, el doctor Víctor García y muchísimos de mis compañeros y residentes que obviamente no están aquí, y ya saben cómo es esta parte que a mí ni me gusta y luego no estén todos, pero bueno, la lista será muy larga, ¿verdad? Sin más, esa es la presentación. Para nosotros, cuando empezamos a hacer toda esta cuestión de este trabajo, obviamente teníamos que saber dónde estábamos parados, y veíamos esta estadística que pues la verdad es que no se parecía a la de nosotros, ¿verdad? Después del tercer día de vida extrauterina, el 15% o menos, ya al séptimo día de vida ya ningún bebé debe de sangrar, pero nosotros fue medio maratónico, porque nosotros en este tiempo creo que teníamos como entre 9,000 y 11,000 nacimientos en el Juan y Menchaca, y a todos los bebés prematuros, a todos, o sea, menor de 37 semanas, les hacíamos ultrasonido en el día 1, día 3, día 7. Y si tenían hemorragia ya lo seguíamos de otra manera. Y resulta ser que estas son nuestras estadísticas. Es importante saber dónde estamos parados y cómo va a ser nuestra analogía comparada con otros países, ¿no? Vean, sí, el mayor porcentaje, pero vean, todavía hasta el día 7 nos sangraba un 34%, y esto es lo más difícil de ver y de leer, y cuando nos arrojaron los resultados, todavía un 11% nos sangraba en el día 22. Independientemente del centro en donde estemos y demás, es bien importante
conocer estos números para saber qué más les podemos ofrecer. Entonces, nosotros tuvimos estos nacimientos, hicimos esto que les comento desde agosto del 2012, fue más de un año, a todos los prematuros fue medio maratónico, y de aquí de los pacientes que sangraron, sí, que tuvieron hemorragia, evaluamos a los 18 a los 42 meses, ¿sí? Obviamente, de los 18 a los 42 meses, después de esta fecha, sí, fue entre el 2014 y el 2016. Sí, todos los que hemos hecho este tipo de estudios sabemos que es bien difícil. Nos quedamos con todos estos pacientes. ¿Por qué? Solamente con 12, aunque tuvimos intervención tardía, porque se publicó como una serie de casos. Esto es lo que utilizamos. Aquí es temprano, acá es tardío. Saber que después de la percentil 97 es un foco rojo, algo tenemos que hacer y no dejar pasar que sea un tardío, ¿sale? Y estos fueron nuestros 12 pacientes, sí, con un gran trabajo, con mucha alegría, y con mucha certeza de que cada día lo tenemos que hacer mejor, sí. Básicamente, el 75% requirieron shunt permanente, un poquito comparado con la estadística que les mostré. Sí, nuestras edades gestacionales son más grandes, era lo que les comentaba, fíjense, hasta 35 semanas de edad gestacional a nosotros nos sangra, y el más tardío que nos sangró fue en el día 22. Entonces es bien importante nosotros conocer dónde estamos parados, ¿sí? Saber que el 50% de estos pacientes tuvieron un nivel y un score de tanto en el componente cognitivo, en el lenguaje y motor, arriba del promedio, ¿sí? Y saber que dentro de todo lo también que estudiamos, esta me gusta mucho comentarla siempre. Esta delta percentil, quiero decirles que toda esta cuestión es invitarlos mucho a que hagan ultrasonido transfrontalar. Créanme lo que yo no soy radióloga ni mucho menos, pero lo tenemos ya muy permeado en el hospital, y es invitarlos a eso y saber que si no tienen ultrasonido transfrontalar, pugnen por sus directivos para que lo haya, porque es una cuestión ética tenerlo en el hospital, y comentarle a los padres qué tipo de alteración cerebral tienen, ¿no? Tanto alimentación, cuestión respiratoria, cuestión renal, creo que todos los rubros son importantes, y pues este es algo que siempre nos va a marcar mucho a un paciente, a la alteración neurológica. Entonces nosotros hicimos la concordancia, todos nos dicen, o más bien hay muchas publicaciones que dicen que los bebés no tienen que incrementar más de 2 milímetros todos los días. Hay muchas variables que juegan, desde la cinta métrica, la medición interobservador y demás. Y esta delta percentil nos habla de que cada 2 milímetros que yo le mido al paciente, ¿sí?, no tiene ninguna concordancia con la percentil o con el índice ventricular o con la dilatación ventricular que yo le estoy midiendo a mi paciente. No tiene nada que ver. Entonces, por eso no sale significativo. Son de las pocas cosas que no dan significativa, y nos da gusto, porque nos invita a que hagamos ultrasonidos transfrontalares. Sí, ya voy a tiempo, más bien ya me pasé del tiempo, y les quiero comentar, esto es lo que en mucha literatura está. La verdad es que nosotros, entre eficacia y eficiencia, creo que somos más eficaces, porque con lo que hay pues lo hacemos. Esto es lo que está reportado, es invitarlos a ultrasonido transfrontalar. Básicamente, cuando vemos un cerebro así, no queremos ver cerebros, no quiero que se imaginen esto, por favor, sino quiero que se imaginen todo el desarrollo que tiene el niño, toda la esperanza que tiene este niño de crear colores, de saber que le estamos ofreciendo una mejor calidad de vida a él y a sus papás, obviamente. Y este es un bebé que fue muy sentido para nosotros, muy hermoso, porque tuvo su derivación ventricular subgaleal, es de los que están reportados como una hemorragia grado 4, es un bebé con un infarto, y bueno, pues ahí la lleva.
sé que fue muy ambicioso, creo que eso es algo bueno, ser ambicioso con los temas y con lo mucho que quisiéramos como abarcar. Y agradecerles mucho, si hay preguntas, háganmelo saber. Tengo los artículos para quien se puede estar interesado, se los puedo mandar sin problema. Entonces, bueno, pues doy por terminada esta sesión. Agradecerles mucho a todos. Espero que pues les dé un panorama muy general de lo que pueden hacer. Créansela que nosotros, muchos de mis compañeros, empezamos a hacer ultrasonidos y ahora ya está todo muy permeado. Los residentes de nuestro hospital salen sabiendo hacer ultrasonido. En los centros que hay aquí en Guadalajara más grande, como el Hospital General de Occidente y demás, son compañeros que hacen ultrasonido transfontanelar y también hacen procedimientos, y creo que esto es algo muy, muy bueno porque vamos mejorando la calidad de nuestros pacientes. Muchas gracias. Agradecemos por tu presentación, doctora Eva Chaparro. Esta discusión, este sentido de Creo que no te escuchas, Gaspar. te comentaba de que del sentido de las sesiones es que sabemos que existen múltiples escenarios en los cuales nos desenvolvemos todos aquellos que intervenimos en la atención de un recién nacido. En tu experiencia en este perfil laboral que tú estás presentando del recién nacido prematuro, hablaste acerca de la prevención, que nos parece fundamental. ¿Cuál es tu experiencia acerca de la identificación del alto riesgo, del embarazo de alto riesgo, y cuál es la comorbilidad que has podido observar que de estas mamás con alto riesgo presenten toda esta patología y esta evolución de las hemorragias? Sí, muy, muy diversa, pero sí no muy alentadora. Nosotros somos un centro en el cual es un hospital general, aunque es más pediátrico. Tenemos 7 pisos básicamente de pediatría, pero se recibe a toda mujer embarazada, ¿sí? De alto riesgo o parto normal, pero desafortunadamente los municipios que están aledaños aquí al centro de Guadalajara, a Guadalajara en sí, nos derivan muchos pacientes de alto riesgo, ¿sí? Muchas bebés prematuros de 34, 32, 30 semanas con un básicamente nulo control prenatal, y que algo que también en algún momento el doctor Quiles no me dejará mentir, hicimos una promoción de la salud, sí, dimos unas pláticas en relación a prevención, y todavía es algo que sí hemos mejorado, pero nos hace falta mucho los esteroides prenatales. Sí, estamos insistiendo todos los días, sesiones con los ginecobstetras y demás, y esto nace mucho de los hospitales regionales de aquí de aledaño a Guadalajara. Muchos municipios que tienen mamás con embarazos de alto riesgo prematuros, creo que sí hace falta mucho la aplicación de esteroides prenatales, sí, y también tenemos mucha morbilidad, aparte del mal control prenatal, mucho hijo de mamá farmacodependiente. Y ese es un problema que en años anteriores no se veía tan acentuado, pero que hoy día son mamás con farmacodependencia fuerte, y que eso hace como factor agravante como un nacimiento prematuro, sin control prenatal y obviamente sin esteroides prenatales. Sí, y no deja también de mencionar las pacientes con preeclampsia, eclampsia, sí, pero en términos generales, como atendemos a población abierta, ahora sí que se trata de regular, pero ustedes saben, todos sabemos que es bien difícil esta parte. Entonces, eso es lo que más morbilidad tenemos, doctor. En el pase de visita que hacemos en los hospitales para recibir un turno, sabes que, bueno, interesados en ver los antecedentes maternos, si nos encontramos con una mamá que trae en su control prenatal
que el feto trae ventricomegalia. ¿Cuál es tu opinión acerca de que este recién nacido, cuál es su porcentaje que pueda presentar hemorragia? Sí, las ventriculomegalias, qué bueno que tocas ese tema porque las ventriculomegalias como tal, in útero, tienen un abordaje diferente, ¿sí? Yo hablé, y qué bueno que lo dices porque quiero ser muy específica, todo lo que hablé de índice de Levin, de cuándo intervenir y demás, estamos hablando propiamente de la hemorragia, porque no solamente es la dilatación ventricular, sino la cuestión inflamatoria que hace todo el efecto sanguíneo, ¿verdad? Que hay a nivel intraventricular. Cuando hay bebés a nivel de control prenatal que tienen o se les detecta ventriculomegalia, ¿sí? La ventriculomegalia debe de ser abordada dependiendo, ¿sí? No es el riesgo de hemorragia intraventricular, a menos de que sea un bebé muy prematuro, el riesgo lo tiene como cualquier otro bebé. Pero así que exista un número de sinergia entre ventriculomegalia y hemorragia, no lo hay. No hasta donde yo sé, probablemente sí se haya estudiado como tal, pero hasta donde yo sé no. La ventriculomegalia como tal, tenemos que saber una tomografía, podemos decir que sí tiene ventriculomegalia, pero no es la misma fisiopatología de una hemorragia. Como vuelvo a repetir, sí tenemos esta distorsión del parénquima, pero obviamente cuando corta la placenta hay que estudiar, y regularmente ese tipo de pacientes si evoluciona, sí hacemos medición en ventriculomegalia, sí ya interconsultamos a neurología clínica como tal, y dependiendo cómo siga la evolución del paciente a nivel de resonancia o de tomografía, según lo que tenga, una obstrucción del acueducto, qué sé yo, o algo infeccioso como tal, se le da el tratamiento y se le deja un shunt, dependiendo, ¿sí? Pero sí es diferente el abordaje. Dentro de lo que nos platicas de tu prevención, creo que es una iniciativa importante ir hacia esos lugares para mostrar todos esos factores de riesgo, pero también sabes de que recibimos a los pacientes en servicios de choque, en servicios de urgencia, y esos prematuros que pueden llegar de diversa forma, durante nuestra intervención podemos echar mano del uso de los inotrópicos. ¿Qué opinión tienes acerca de la asociación de estos con hemorragia grado 4? El uso de los inotrópicos con la asociación con hemorragia. Sí, es dependiendo del inotrópico. Sí hay muchas, obviamente el choque, el paro cardiorrespiratorio, todas estas alteraciones vasculares y de osmolaridad son factores agravantes para obviamente la hemorragia intraventricular. Pero cuando hablamos de una hemorragia grado 4, que hablamos como un infarto periventricular por definición, hablamos de estos inotrópicos como, por ejemplo, la norepinefrina o adrenalina, de repente a dosis muy, muy altas, hace un efecto vasoconstrictor muy importante y hace un daño en la sustancia blanca. Sí, eso sería por un lado. Por otro lado, la cuestión de los infartos es como todas esas fluctuaciones. Si es un paciente que tiene una dilatación ventricular por una hemorragia, digamos una grado 2, y es un paciente con sepsis que usamos inotrópicos, lo que tenemos que tener mucho cuidado son de no tener alteraciones en las fluctuaciones. No hay un inotrópico que sea como causa-efecto. Creo que son muchas asociaciones más bien de variables, ¿sí? Pero más bien es estandarizar o más bien regular, equilibrar y evitar las fluctuaciones a nivel vascular, porque de por sí hemos visto el tipo de vasculatura que tienen, los capilares y demás. No hay un inotrópico específico, pero sí más bien es evitar esta alteración en la fluctuación vascular. Si ya recepcionamos a este recién nacido pretérmino, ¿qué opinas? ¿Qué es preferible, punción lumbar o punción intraventricular? No, definitivamente punción lumbar, definitivamente punción lumbar. La punción intraventricular en general está proscrita. De hecho, en la diapositiva no me detuve mucho, pero en relación al tratamiento tiene un nivel 1 y nos dice que no está recomendada, tiene un nivel 3, perdón, pero no está recomendada porque puede hacer un quiste porencefálico. Finalmente es una entrada que se hace desde nivel craneal por la fontanela y puede dejar un sitio como un tipo fístula o algo así, y hacer un quiste. Ese es por un lado, y por otro lado también ya nos dice la Cochrane que como es un insulto, vamos, es una perforación y un daño en el parénquima, puede ser un foco epileptógeno.
Entonces, definitivamente punción lumbar. De hecho, hay algunos centros referidos en la literatura que no tienen neurocirujano, etcétera, y de verdad que se la llevan con punciones lumbares. No tratando, como vuelvo a repetir, la punción lumbar no es para evitar un shunt ventrículo peritoneal o ventrículo subgaleal. La punción lumbar es para disminuir temporalmente o por unos días la dilatación ventricular para poder decidir qué dispositivo se le va a colocar al bebé. Tocaste algo muy importante, que son los diferentes escenarios en los que nos podemos encontrar y que tenemos un gran reto de utilizar el ultrasonido transfontanelar. ¿En qué momento recomiendas, cuando ya tenemos este escenario de hemorragia, realizar el primer ultrasonido? Ya. Nosotros por regla en el hospital lo tenemos bien estandarizado. Nosotros lo hacemos en el día 1, en el día 3, en el día 7, ¿sí? Y en el día 14, como les mostré en nuestra estadística, tenemos bebés que nos sangran incluso de 35 semanas. De repente hay quien dice, pero ¿para qué le haces uno de 35 semanas que tiene una taquipnea, qué sé yo? Creo que por ética médica la tenemos que hacer, porque así como le estamos tomando una radiografía que tiene más radiación, de hecho, para descartar neumonía, SDR y demás, y dejarnos el diagnóstico de taquipnea, no le podemos inhibir la posibilidad a un paciente de tomarle un ultrasonido de control. Si es un bebé que esté estable, ya no lo hacemos más, pero siempre lo tomamos en el día 1, día 3, día 7. En cuanto detectamos la hemorragia intraventricular, los tomamos cada 48 horas dependiendo la evolución del bebé. Si es un bebé que tiene más plaquetopenia, más choque y demás, incluso hay bebés que les tomamos hasta diario. Después de la hemorragia, y depende, yo creo que la respuesta indicada, doctor, es qué tan dilatado está, para poder decir si le seguimos o no y en qué día poshemorragia está. Como nosotros tratamos de tener afortunadamente, bueno, en el área que yo estoy, son pacientes que nacen ahí, entonces no se nos tienen que ir, se los tomamos en el día 1. Cuando ya llegan de otro lugar, como en la UCINEX, ahí pues sí es el día que llegue el paciente y si detectamos la hemorragia, pero en términos generales es primero si está dilatado. Si está dilatado lo tomamos cada 24 o cada 48 horas y le hacemos un seguimiento. Si hacemos una intervención como una punción lumbar, a las 24 horas volvemos a tomar otro ultrasonido para ver si fue efectiva o no y qué tanto disminuyó. Este interesante mensaje de recorrer municipios para llevar el mensaje de la atención al recién nacido prematuro. ¿Tu opinión qué merece acerca de si ya inminentemente en algún municipio tenemos un recién nacido y se requiere el traslado? Tu recomendación en cuanto a prevención de este tema. Y el otro, si ya está en la unidad, ya tenemos el diagnóstico y se requiere ya la colocación de una derivación. ¿Cuánto tiempo tenemos, sabiendo tú todo lo que puede conllevar, tal vez si en tu unidad se realiza, si lo tenemos que trasladar? O bien, si no existe o si no contamos con la válvula adecuada para este recién nacido pretérmino. Definitivamente no es mucha información, pero sí hay revisiones en la literatura. De hecho, hay revisiones de los canadienses, de Estados Unidos, que todos sabemos que la mejor incubadora es la mamá. Lo mejor es que no nazca en una unidad donde no tenemos todos como bien dices tú, no tenemos todos el equipamiento para recibirlo, sobre todo un bebé menor de 32, 30 semanas de edad gestacional. Entonces es mejor trasladarlo, ponerle los esteroides prenatales y trasladarlo a un centro mayor donde puede resolver más la morbilidad que puede tener el bebé. En dado caso de que de repente en un hospital regional tenemos un bebé que nació ahí por cuestiones, hizo una hemorragia intraventricular, la verdad es que lo más rápido y lo más estable, porque esto es el día a día. Realmente un bebé dilata de un día a otro y esta reacción inflamatoria no para ni un día, ni 2 días, ni 3 días. Entonces es lo más rápido y lo más estable que esté. Yo sí recomendaría, y sustentado en la literatura obviamente, que en lo que lo trasladan porque se los aceptan o no hay ambulancia, todos sabemos de estos pormenores que se presentan, hagan una punción lumbar. De verdad, o sea, si ustedes ven en un ultrasonido, es bien sencillo tener esta gráfica, medirlo y tratar de medir el índice ventricular. Y si ustedes lo ven dilatado,
punciónenlo, hagan una punción lumbar y luego lo derivan, porque así, lo que les comentaba, van mejorando la disminución. Pero sí, definitivamente lo mejor es trasladar a la mamá, de verdad. En ese sentido de la punción lumbar, ¿cada cuándo recomiendas si estamos haciendo el intento de traslado y cuánto líquido extraer en cada punción? Ok. Sí, muy bien. La literatura nos refiere de 1 mililitro por minuto. Máximo son 10 mililitros por kilo. Cuando los bebés están muy dilatados, que tienen hemorragia y que ya dilató y hacemos la punción lumbar, a veces es difícil nosotros controlar que sea 1 mililitro por minuto, ¿verdad? Porque pues sale a presión. Esto de 1 mililitro por minuto nació de cuando se ponen reservorios ventriculares y que extraen con la jeringa, que sí hemos tenido. ¿Por qué? Porque se descompensa el paciente y demás. Tengo dilatación ventricular, le hago una punción lumbar y a las 24 horas le tomo un ultrasonido transfontanelar. Si sigue dilatado o dilató más, le hago otra punción transfontanelar a las 24 horas. De hecho, en la literatura se refiere cuando tenemos dispositivos como reservorios, que no es lo mismo que la punción, obviamente, ¿no? Pero hay centros que toman hasta 3 veces líquido cefalorraquídeo, porque lo ideal es que no haya dilatación ventricular. En el caso de una punción lumbar no lo vamos a estar picando, vamos, cada 8 horas, ¿verdad? Entonces, pero sí, ultrasonido dilatado, punción lumbar a las 24 horas y a las 24 horas, si podemos hacer, y pues como tú comentas, trasladarlo lo más rápido que se pueda, ¿verdad? Y puntualizando con respecto a la observación de llevar el perímetro cefálico, la medición del perímetro cefálico. Sí, la verdad es que hablando de hemorragia intraventricular, no está sustentado. Lo ideal es hacer ultrasonido transfontanelar. Sí, es por lo menos cuando se va empezando, sinceramente, no es nada fácil. No es nada fácil no hacerlo, sino más bien saber que estamos en el canal correcto y en el camino correcto. Pero ya después, se va uno familiarizando tanto con el ultrasonido que ya lo ves como una herramienta como debe de ser, de hecho, del neonatólogo, ¿sí? Y de verdad, créanmelo, es más difícil poner un catéter que hacer ultrasonido transfontanelar. De verdad, así se los digo para que se animen a hacer ultrasonidos. Hay libritos de ultrasonido en el que nosotros incluso nos hemos basado, muy didácticos, y de verdad, créanme lo que con los ultrasonidos que hay hoy en día es bastante sencillo, guiándonos, y el ultrasonido debe de ser parte de nosotros, de verdad. No se lo dejemos al radiólogo, creo que quien sabe más, y eso sí es algo que nos tenemos que jactar y que mencionar. Quien sabe más de parénquima cerebral neonatal somos nosotros, o sea, de verdad, ¿sí? A menos de que sea un radiólogo neonatal, bueno, ahí ya es diferente, ¿no? Pero bueno, en términos generales, para nuestras unidades y que nosotros estamos en el día a día, el ultrasonido, créanmelo, es una herramienta como el ultrasonido pulmonar que hay hoy en día, que se está requiriendo más, es una herramienta del neonatólogo, del pediatra, así el ultrasonido transfontanelar, créanmelo. Es más fácil el transfontanelar que el pulmonar, de verdad. Nosotros no tenemos ni líneas A, ni líneas B, ni nada, es índice ventricular, y aparte, el niño, aunque respire, no se les mueve ahí arriba. Y el ultrasonido pulmonar sí respira y así. Entonces, anímense. Muchas gracias por toda esta aportación, doctora Eva Chavana. Si alguien del público tiene alguna otra pregunta para ella, si algún comentario. Bueno, si no hay ningún comentario o alguna otra pregunta, dejamos a continuación al doctor Moisés Quiles Corona. Aquí hay un comentario que vamos a pasarle. Adelante. Sí, adelante. ¿Quién está haciendo el comentario? ¿No está pidiendo la voz?
Ok, tiene la palabra el doctor Moisés Quiles Corona. Creo que no se oye. Sí, en un momentito ahorita. Así. Muchísimas gracias, Eva, por esta excelente plática. Los que te conocemos sabemos que eres una de las personas que en México yo creo que conoce más del tema de hemorragia. Hay muchas personas que veo están pidiendo tus artículos, por ahí están dejando sus correos electrónicos, entonces seguramente les haremos llegar los artículos que ustedes han publicado. Pues muchísimas gracias a todos. La verdad, ha sido una plática muy enriquecedora y sobre todo donde se está transmitiendo la experiencia con niños de nuestro medio, de México. Es la experiencia del Hospital Civil Juan y Menchaca de Guadalajara. Y digo, esto ojalá y cree el ánimo de en varios centros del país se pudiera hacer el uso ya generalizado del ultrasonido transfontanelar realizado por los mismos neonatólogos. Está por ahí un proyecto que estamos trabajando con Eva de realizar en un mediano plazo algún taller de interpretación ultrasonográfica. Después en los siguientes meses les diremos cómo lo organizamos, obviamente soportado por la Federación Nacional de Neonatología de México. Y me queda pues agradecerles a todos los que estuvieron, no nada más de México, veo que hay mucha gente de Centro y Sudamérica. Entonces, muchísimas gracias a todos. La siguiente plática el próximo sábado la estaremos anunciando con tiempo y para que se puedan inscribir en los siguientes días. Muchísimas gracias a todos. Les dejamos un video para que se vayan animando al Congreso de Puerto Vallarta en 2023. Es un video promocional que será uno de varios de los que estaremos realizando. Eva, muchísimas gracias de nuevo y buenas tardes a todos. Les dejamos el video. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Se ve el video? Perfecto.